es en lo que en el conocimiento del profeta representa un monte, para saber de dónde es que proviene el reino de Dios. De dónde es que Dios saca el reino y lo restaura. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Vamos al mismo profeta, pero ahora en el capítulo 9. ¿Ven por qué este asunto del misterio del reino de Dios es bien minucioso? Que hay que poner lupa. Capítulo 9, versículo 20. Dice: aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Por quién estaba orando Daniel? Por todo el pueblo. Por el pueblo, por él y por el pueblo, y por los pecados cometidos. ¿Sí? Él no está orando por otra cosa más que por el pueblo, sus hermanos que están cautivos, y por él, por el pecado. Y dice: y presentaba mi súplica delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Por quién estaba orando? Por el monte santo. ¿Y quién era ese monte santo? Israel, ¿no? Y sus hermanos Israel, el pueblo que estaba en cautiverio. El monte era el pueblo del Señor. Por eso es que estaba orando Daniel. Y él era parte de ese monte, ¿cierto? Sí. Para corroborar mejor el término del monte, váyanse a Isaías 2. Isaías 2, 2 al 3. En el último tiempo, ¿qué dice? Será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes. ¿Cuántos montes lograron detectar ahí ya? El principal, que es el monte de Dios, la casa de Dios, su pueblo, y otros montes, que no identifica cuántos son, que están alrededor o que están alrededor del monte principal, pero que en ese tiempo el monte de Dios, la casa de Dios, es confirmada por cabeza de todos esos otros montes. Y dice: será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos. ¿Qué va a estar saliendo del monte de Dios? Enseñanza. Y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Entonces, monte, hermanos, es igual a pueblo religioso. Porque aquí hay otros pueblos, otros montes que son religiosos también, pero no son pueblos religiosos de Dios. ¿Verdad que sí? Hay un monte que sí Dios lo reconoce como suyo, como su casa, donde sale la ley y donde sale la enseñanza del Dios de Jacob. Pero hay otros que son falsos. Hay otros montes que son falsos, donde Babilonia, la falsa adoración, se sienta a gobernar sobre ellos. ¿Saben ustedes, no? Sobre estos otros montes, Babilonia se sienta. En el tiempo cuando el monte de Dios, la iglesia de Dios, es puesta por cabeza. Nótese que aquí está tratando con una iglesia que ha sido puesta ya por cabeza de otros, de todos los otros pueblos. Estamos hablando ya de la iglesia triunfante, de la iglesia que está en el fuerte pregón, ya que ha sido puesta por cabeza de todos los montes.
¿Me explico? Ok, obsérvese y se observará que esta mujer, que este reino, que esta piedra que describe el capítulo 2 de Daniel, es cortada de un monte. En el tiempo de los dedos de los pies, cuando esos dedos de los pies están gobernando. ¿Y qué dice la sierva de Dios en relación a esos dedos de los pies? Ella dice que nuestra posición ahora está en los dedos de los pies. Y hay una iglesia que está vigente y que Dios la reconoce como suya en el periodo de esos reyes que están gobernando ahora. Y esa es la iglesia adventista del séptimo día. Ese es el monte que Dios reconoce ahora como suyo en esta generación. ¿Me explico? De ahí será cortada la... De allí es cortada la piedra. De ese monte que Dios reconoce ahora como suyo. Y lo compara con una piedra. Piedra representa eternidad, inmortalidad. Piedra es lo más sólido que puede tener un monte. ¿Sí me explico? Y dice Zacarías capítulo 12, en el versículo 3. En ese día, cuando Dios libere esta piedra de este monte, en ese día pondré a Jerusalén por piedra pesada. ¿Y qué va a hacer? Y todos los pueblos, todos los que la carguen, se herirán gravemente. Se herirán gravemente, aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pero estará puesta por piedra pesada. Zacarías 8:3. Así dice el Eterno: sin embargo, volveré a Sión y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad ¿de qué? De la verdad. ¿Monte de quién? Del Eterno Todopoderoso. Monte santo. ¿Cómo empieza Jerusalén? Como una piedra pesada. ¿Y cómo termina? Como un monte santo. La Jerusalén figurativa de la cual está tratando la inspiración. Eso ocurrirá en estos días, en los días cuando todas las naciones busquen a Jerusalén. Irán contra ella, pero se herirán gravemente ellos mismos. Así mismo. Ok, entonces, hermanos, la inspiración nos está diciendo de que monte equivale a la iglesia de Dios en el caso de Daniel. Porque el mismo profeta Daniel lo identificó más adelante. ¿Me explico? Y si esta piedra procede de ese monte, quiere decir que al final Dios no ocupa todo el monte para poder desbaratar todo el sistema de la tierra. Solo utiliza una pequeña parte, lo más sólido. Una porción. Y es la porción más sólida. Es decir, los 144,000. Entonces, ¿quién representa esa piedra? Los 144,000 instituyendo el reino de gloria en esta tierra. Por eso es que ellos van como a todas las naciones. Van glorificados por Dios para publicar la gloria de Dios a todas las naciones.
porque instituyen el reino de Dios en esta tierra. Por eso es que piensan como Cristo. Por eso es que tienen el nombre de su Padre y el del Cordero escrito en sus frentes. Por eso es que en ellos no hay engaño en sus bocas. Por eso es que ellos son las primicias de entre los de la tierra. Las primicias en entrar en el reino de la gloria. En el reino de la gloria que publicará la gloria de Dios a todas las naciones. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, obsérvese de que el privilegio que de este grupo selecto tiene es el privilegio más grande que Dios pudo haberle dado a un grupo de habitantes de esta tierra. Es lo más excelso que Dios pudo haber entregado. Y entonces Dios dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levanta un reino. Un reino con 144,000 súbditos que han sido llamados para representarlo gloriosamente en esta tierra. Por eso es que al ángel se le ordena, al mayordomo se le ordena, páguenle a ellos primero el jornal. Son los primeros en entrar al reino. Son los primeros en constituir el reino de gloria, el único reino que le garantiza la inmortalidad al ser humano. El que entra al reino de gloria, ese es el que se le garantiza la inmortalidad. El reino de la gracia le garantiza el perdón de los pecados, pero no la inmortalidad, porque todavía va a morir. Muchos van a morir en el reino de gracia, pero el reino de la gloria le garantiza inmortalidad. Por eso es que las primicias de la tierra de los vivos son ellos, y por eso son revestidos de inmortalidad. Esto ocurre en los días cuando estos reyes están gobernando, los que describe el texto que leímos. Por eso es que Testimonios para la Iglesia, en el volumen 9, página 55, nos dice algo interesante. Un mensajero celestial estaba en nuestro medio y pronunció palabras de advertencia y de instrucción. Nos hizo comprender con toda claridad que el evangelio del reino es el mensaje por cuya falta el mundo perece. Y que este mensaje, es decir, el mensaje del reino, contenido en nuestras publicaciones ya existentes, dice la sierva de Dios, y en aquellas que aún han de aparecer, debería circular entre la gente de cerca y de lejos. ¿Estuvieron acá ustedes cuando estudiamos la única señal que marca que el fin del mundo llega? De Mateo 24, cuando el Señor explica, le preguntan los discípulos, dinos cuál será la señal de tu venida. ¿Sí? ¿El sábado en la tarde? No, sí. En la mañana creo que fue. Ah, no, entonces en la mañana no. Entonces el Señor Jesús les empieza a decir, miren que nadie los vaya a engañar, vienen falsos cristos, falsos profetas, rumores de guerras, hambrunas y todo esto. No se asusten que esto no es el fin todavía. Y más adelante en el versículo 14 entonces sí les dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Pero de cuál reino? Pero ya vamos a ver que el reino de Dios envuelve muchas cosas y envuelve dos tipos de reinos.
Envuelve al reino de gracia y envuelve el reino de gloria. ¿Pero de qué reino? ¿El evangelio de qué reino va a ser predicado a todo el mundo? El evangelio del reino de gloria. Por testimonio a todas las naciones. Y entonces llega el fin. ¿Quiénes son los que dan el testimonio del reino de gloria a todas las naciones? Los 144,000. Por eso es que van glorificados a todas las naciones. Van a publicar la gloria de Dios a todas las naciones de la tierra. Entonces, hermanos, Daniel 2 está tratando con el reino de Dios. Y para describir Daniel cuándo y en qué momento el reino de Dios es instituido, él explica con anterioridad, por la visión que recibió de Dios, el rey Nabucodonosor y posteriormente él, explica el orden sucesivo de todos los reinos paganos, desde Nabucodonosor para adelante. ¿Y cuándo es que el reino de Dios iba a ser levantado? Es decir, él va explicando hasta cuándo el reino de Dios es levantado, porque había sido caído. Es levantado entre la tierra. Pero es obvio que antes del reino de Nabucodonosor había habido un reino que era el reino que Dios quería que gobernara sobre esta tierra. Y era el reino de Adán. Y ese fue el primero en caer, en desgracia, ¿cierto? Después cayeron el reino de Babilonia. Después cae el reino de los medos y los persas. Después cae el reino de Grecia. Después cae el reino de Roma. Después, de último, caen los reinos divididos de los dedos de los pies. Y el último, que nunca cae y que permanece para siempre, es el reino de Dios, que debe ser instituido en los días de esos reyes. Así de que, obviamente, para poder tener un reino o un reino, hay tres elementos indispensables para considerar a un reino, que es el territorio, los súbditos y el rey. Porque entonces, en todo caso, no sería reino, ¿cierto? Tenemos los reinos en orden sucesivos, de los que hemos hablado que han caído, y que la Biblia describe que están involucrados en la profecía. Primero en caer fue el reino de Adán. Y el territorio que Dios le entregó a Adán era toda la tierra, pero le entregó un trono. Y el trono era el Edén. ¿Verdad? Los súbditos de ese reino iban a ser los animales y sus hijos. Es decir, todos los descendientes que salieran de Adán y Eva serían sus súbditos. El segundo reino es el reino de Babilonia, que empezó con Nimrod y concluyó con Belsasar. El territorio de este reino era Babilonia, la ciudad donde que Nabucodonosor había construido. Los súbditos inmediatos eran los caldeos. Y los súbditos, los subalternos restantes eran todos los reinos que sometió esta ciudad. El siguiente es los reinos medo-persa. La capital de este reino era Susa. Y los súbditos inmediatos eran los ciudadanos de Media y de Persia. El tercero era el reino de Grecia. Su capital era Grecia. Y los súbditos inmediatos eran los griegos. El cuarto es el reino de Roma. Su capital fue la ciudad de Roma. Y sus súbditos inmediatos eran los ciudadanos romanos. Pablo incluso era un ciudadano romano.
El sexto son los reinos divididos, la parte de los dedos de los pies. Y el territorio son las naciones divididas donde cada uno de estos reyes están gobernando. Y los súbditos son los ciudadanos de cada uno de estos reinos donde están gobernando los gobernantes de la tierra. Y el último, que es el séptimo, es el reino de Cristo, el que describe Daniel. Y el territorio es este lugar. Y vamos ahora a entrar a ver por qué. ¿Por qué Dios constituye ese territorio? Y los primeros súbditos son los 144,000, la piedra. Y después se le agrega una gran multitud incontable de todas las naciones que hace crecer y convertirlo de una piedra a llegar a ser una gran monte que llena toda la tierra con el conocimiento de Dios. A esto no le vamos a agregar los resucitados en las resurrecciones especiales, pero porque también se agregan ahí. Pero vamos a quedarnos con los 144,000 y la gran multitud. ¿De acuerdo? Ok. Ahora la pregunta que viene a surgir aquí en la mente es, ¿cómo es que los 144,000, que es la institución del reino con la piedra, se le entrega a este territorio y por qué y para qué? ¿Recuerden las primeras lecturas que empezamos a leer hoy? Que Dios se ha comprometido a volver a recoger a todos el remanente de Israel y traerlo a su propia tierra. ¿A usted nunca le ha parecido extraño por qué ese territorio de Medio Oriente pareciera ser una bomba de tiempo? Cada rato vuelan misiles por todos lados, bombardeos por aquí. Cada rato se agarran a balazos. Ahí ya es normal ver misiles que están pasando por encima de uno. Cada rato. Y entonces inmediatamente uno piensa, ¿cómo es posible que Dios planea entregar ese territorio conflictivo? Obsérvese la profecía de Sofonías. La profecía de Sofonías. En el capítulo 2 del versículo 1. Porque alguien inmediatamente viene y piensa, ¿cómo es que Dios puede elegir ese lugar para empezar? Hay un pueblo ahí que se denomina ser descendientes de la tribu de Judá. Se les llaman los judíos, ¿verdad? Sionistas, etc. Ahí, ¿verdad que sí? Hay ahí también cristianos en ese territorio que vive. Hay ahí también árabes. Es más, el centro de adoración más popular ahí es una gran mezquita árabe que está ahí, ¿verdad? Y hay ahí paganos también, es decir, individuos, ¿no? Hay una mezcla de religiones, hay una mezcla de paganos, y en fin, es un epicentro turístico y de guerra a la misma vez. ¿Cómo es posible que a Dios se le puede ocurrir volver a retornar a estas remanentes de las 12 tribus una vez más a ese territorio, cuando ese territorio está ocupado por enemigos de la religión, y igual hay religiones enemigas inclusive ahí, y cuando se está peleando inclusive el territorio? Unos dicen que es mío, otros dicen que les pertenece a ellos. Los judíos dicen que les pertenece porque Abraham se las entregó a los descendientes de Isaac. Los árabes dicen que esa tierra es de ellos porque el primogénito es Ismael y es a Ismael que le correspondía el territorio. Y los católicos y cristianos dicen que esa tierra les pertenece a ellos porque ellos son los únicos que creen en Jesús y esa es la tierra de Jesús. Y los paganos, comerciantes, quieren la tierra porque esa tierra tiene probablemente muchos
beneficios que les conviene a ellos. Por ejemplo, a Estados Unidos le interesa el territorio porque es un territorio estratégico para controlar a los árabes. Y tiene probablemente también gas, etc. Todo eso, ¿no? Es decir, cada quien está defendiendo e interesado en ese lugar. Con sus intereses. Y ahora tenemos un pueblo judío que es reconocido a nivel internacional como la nación legítima de ese pedacito de tierra que les han entregado. El pueblo legítimo de ese pedacito de tierra. Vamos a ver por qué se han reunido los judíos. ¿Qué dice la profecía en relación de la reunión de los judíos ahí en el año 1948? Ellos se constituyen en el Estado soberano de Israel. Adoptan el nombre de Israel, aunque no están todos los israelitas, porque ahí solamente está una porción de la tribu de Judá y algunos descendientes de la tribu de Benjamín. Son los que vinieron exiliados del año 70 y que se han reunificado ahí. Entonces, las 10 tribus restantes no se encuentran figuradas en ese lugar. Y probablemente la gran mayoría de esas 2 tribus no está ahí. Están los descendientes inmediatos, los que se pueden identificar racialmente. Pero hay muchos que no se pueden identificar y que también son de esa tribu. Ok, dice Sofonías 2, versículo 1 y 2. Dice: reuníos y congregaos, nación indeseable. ¿A qué nación indeseable se está haciendo referencia? A los judíos. Dice reuníos y congregados. Quiere decir de que ellos deben ser reunidos y deben ser congregados en un momento cuando están ya como esparcidos. Porque de lo contrario no se les pediría que se reúnan y se congreguen, ¿cierto? Se les pide que se reúnan y se congreguen porque han estado esparcidos y ahora deben reunirse. Esta nación indeseable. ¿A dónde es que se vio el término indeseable en toda su expresión? ¿En qué escenario reciente se ha visto de que esta nación verdaderamente llegó a ser indeseable en toda su expresión? En el Holocausto. La peor maldición en el tiempo de Hitler era ser un judío. Era la nación, esa nación se reveló la plenitud de lo indeseable que era esa nación en ese tiempo. Era la peor maldición. Entonces dice, esa nación indeseable, y obviamente desde el momento que se le dice que debe reunirse y congregarse, esa nación indeseable es como resultado de un periodo, de un momento indeseable como pueblo que han vivido. Entonces quiere decir que esta reunión debe de ocurrir en el periodo cuando ellos llegaron a ser indeseables ante la faz de la tierra. En otras palabras, en el periodo del Holocausto, cuando Hitler estaba gobernando. En ese periodo, ellos deben ser reunidos y ellos deben congregarse. Y en efecto, en el año 1948 se cumple lo que Sofonías está diciendo. Esa nación indeseable por los alemanes y por todo el resto de Europa se reunificó y se congregó en ese tiempo para poder iniciar un nuevo recorrido. La pregunta es, ¿para qué Dios les pide que se reúnan? ¿Para qué Dios les pide que se congreguen? Dice, reuníos, nación indeseable, antes que salga el decreto. ¿Qué decreto? Vamos a ver qué decreto. Y el día se pase como el tamo.
antes que venga sobre vosotros, ¿qué cosa? El furor de la ira del Eterno. ¿Antes de qué se deben reunir? Antes de que Dios descargue la ira sobre ellos. Antes que el día de la ira del Eterno caiga sobre vosotros. Entonces, ¿para qué se reúnen? No, se reúnen para ser castigados por la ira de Dios. Para eso se reúnen. Para eso es que Dios los reúne. Ellos no son reunidos, en la mente de ellos se reúnen para defenderse de sus enemigos. Lo cierto es que Dios está pidiendo que se reúnan para ser castigados. Para que la ira de Dios caiga sobre ellos. Para eso se reúnen. Donde Dios, con toda su expresión, manifestará al mundo las consecuencias del pecado que ellos pidieron que se echara sobre ellos y sobre todos sus descendientes. Para eso Él los reúne. Y es porque todos estos que se están reuniendo no son creyentes del Salvador. Niegan al Salvador. Y han regresado con el mismo espíritu que tenían sus padres cuando crucificaron al Hijo de Dios. Y quieren seguir el mismo parámetro. Es verdad eso. Lo niegan rotundamente. Ellos niegan, inventan, dicen que eso es una farsa, que es un engaño, que eso nunca existió. Y bueno, diversidad de puntos. Entonces ellos no han sido reunidos para ser protegidos. Han sido reunidos para que la ira de Dios caiga. Y es eso lo que va a acontecer. Es eso lo que va a venir. Por eso es que todavía están en el proceso de reunión. El gobierno de Israel todavía sigue ¿qué? Sigue trayendo, invitando a los judíos que están regados en el mundo que vuelvan a su hogar, que vuelvan a su tierra. Entonces continúan construyendo habitaciones, construyendo casas, y por eso están queriendo ocupar más territorio, están queriendo tomar posesión de la vieja Jerusalén, donde estuvo antes Jerusalén ubicada, y se la quieren quitar a Palestina. Entonces están queriendo cobrar más territorio, y en respuesta a eso los árabes y los palestinos de Gaza y todo eso están repeliendo con ataques aéreos, con conflictos, que no los quieren dejar continuar tomando más posesión de la tierra, porque ellos están todavía en el proceso desde 1948 reuniendo y congregando a todos. ¿Qué pasa cuando se termina el proceso de la congregación de ellos? Entonces la ira del Eterno será sobre ellos. Es lo que está diciendo Sofonías. Entonces, ahorita mismo, Dios no está mandando a nadie para ese territorio, porque lo que ahorita mismo viene es destrucción para ese territorio. Es la ira de Dios que debe derramarse en ese territorio. Y tiene un fin, tiene un propósito. Vamos a ver cómo es que Dios va a castigar ese territorio y a sus habitantes. ¿Cómo es que finalmente Dios llega a tomar control de ese territorio? Porque lo quiere el cristianismo, lo quieren los judíos que están reunificándose, lo quieren los árabes, lo quiere el catolicismo, lo quieren los americanos, y resulta que también lo quiere Dios. También lo quiere Dios. Y ya veremos por qué es que Dios lo reclama también. Dice Zacarías. Vamos a Zacarías 14. Todo el escenario que se da.
Zacarías 14. No, para adelante. 14, 1 al 3. Esta profecía de Zacarías 14:1 nunca se ha cumplido. Hasta este tiempo, cuando Dios vaya a ejecutar el juicio, es que se cumple. 14, 1, 3. Dice versos 1: He aquí el día del Señor viene. ¿Cuándo es que va a cumplirse este escenario? En el día del Señor, cuando Él venga. Pero cuando venga, ¿cómo? Como juicio. Cuando venga súbitamente a vengarse. Y aquí hay otro asunto que vamos a entender. Él no viene a vengarse solamente de los que le han traicionado en el pueblo adventista. Viene a vengarse también de ese pueblo Que lo mató. que le quitó la vida. Entonces todo esto ocurre en el día del Eterno. He aquí el día del Eterno viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Y mire lo que dice. Versos 2. Porque yo reuniré a todas las naciones. Todas las naciones enemigas de ellos serán reunidos en batalla contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y las casas saqueadas y violadas las mujeres. La mitad del pueblo de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. La gente sincera, humilde que aún esté ahí. ¿Qué es lo que hace el Señor? Reúne a todas las naciones. ¿Cuáles naciones? Todas estas. Todas esas. Hermanos, literalmente todas estas son enemigas de ese territorio. Del Estado de Israel. Sí, porque se escuchan noticias que Todas son lo enemigas. quieren destruir y se lo quieren No, comer que vivo. consideran que no debe de estar allí, que han Cada rato dicen que debe ser borrado del mapa Israel. Y más que todo, Cada ahorita que se rato. mande por una guerra como esa. Cada momento. Dice que el Señor reúne a todas esas naciones, acérrimas enemigas de este pueblo. Y dice que toman la ciudad, toman el territorio, las naciones. batalla contra Jerusalén. Y la ciudad es tomada. Toman este territorio anaranjado, este pedacito anaranjado que es el Estado de Israel. Lo toman, lo absorben todas esas naciones. Lo saquean. Esta es la primera descarga de la ira de Dios. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el que reúne las naciones? Dios. Ya no es una iniciativa de ellos mismos, es Dios quien pone en el corazón de ellas a que se reúnan para destruir ese pueblo. Es el día de la venganza del Dios del cielo. Es el día cuando Dios se venga y se cumple lo que ellos dijeron. La sangre de este justo caiga sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos. Ok, ¿qué pasa cuando las naciones toman el territorio? Que las naciones piensan que han ganado porque son buenos, porque son fuertes, porque Dios aprueba lo que ellos están haciendo. No, Dios conoce el corazón de ellos.
Dios sabe que ellos desean desaparecer ese pueblo de ahí. Y entonces lo que Dios hace, ¿qué? Simplemente les permite, les quita la restricción y los deja que hagan desastre con ese pueblo, que lo barran de sobre la faz de la tierra. Pero después viene Dios, cuando ellas han asumido de que ese territorio les pertenece, que lo han recuperado y que es de ellas por herencia, porque son naciones, si ustedes observan, árabes, ayudados por otros países de diferentes partes del mundo que conectan con ellos y que tienen puntos en común y tienen tratados con ellos, ayudados por esos otros países, e Israel también ayudado por los Estados Unidos y países aliados. No se sabe cómo pueda ocurrir eso y cómo puede llevarse a cabo eso. Lo cierto es que estas naciones ganan y logran eliminar ese pedacito de tierra. Logran sacar a ese pueblo de ahí. Entonces después, cuando ellas están saboreando su victoria, están saboreando su triunfo sobre Jerusalén, sobre ese pueblo, dice el versículo 3: después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. ¿Qué pasa después de que ellas han controlado, han tomado posesión de ese lugar? Son destruidos. Entonces, ¿ahora viene quién? Dios es el que Ahora viene Dios a reclamar lo que le pertenece. ¿Y qué hace Dios? Versos 12. ¿Cómo Dios pelea con ellos? Es sencillo, Dios no se va a complicar mucho. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando aún sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y sus lenguas se les deshará en su boca. Hermanos, ¿qué nación querrá estar ahí? ¿Qué ejército querrá permanecer ahí, sabiendo que hay una plaga destructora que desintegra el cuerpo humano en vida? ¿Qué ejército? ¿Qué pueblo? Dios los combate con una plaga nada más. Wow. Increíble. Y esa plaga pretende exterminar todo ser viviente que se encuentra no en este pedacito anaranjado. Dios va a recuperar todo lo que delineó a Abraham. Así es de que le va a quitar territorio a Egipto, Jordán, Irak, Siria y parte de Arabia. Todo ese territorio, incluyendo Palestina, todo lo va a tomar. Todo. Lo que está en ese cuadro negro, que es ese círculo. Todo ese territorio, que es lo que Dios le prometió a Abraham, será recuperado por Dios en este escenario que se está dando en Zacarías 14. La pregunta es ¿por qué? Claro, yo te iba a decir, ¿por qué pelea ese sitio? Sí. ¿Ah? ¿Qué había ahí antes? ¿Qué? Sí. ¿Por qué Dios le interesa este lugar? Claro, ¿por qué no le Fíjense. interesa Ecuador? Sí, no, miren lo interesante. ¿Por qué no España, no? Guinea Ecuatorial. ¿Por qué no América? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente le importa a este? Miren, hermanos, es bien interesante cómo Dios va
hacer los movimientos que vienen por delante. Nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que Dios planea hacer. Pero ni la menor idea de lo que Dios planea hacer. Dice Sofonías 2, 4, 5, 8, del 8 al 12. Gaza, que es un territorio que ahora está mandando misiles cada rato y alborotando. Gaza será desamparada y Ascalón asolado. Sacarán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que habitan en las costas del mar, el pueblo de los cereteos palestinos. La palabra del Eterno es contra vosotros. Oh Canaán, tierra de quienes, de los filisteos. Te destruiré hasta que no te quede habitante. Mira lo que está diciendo Dios: te destruiré hasta que no quede habitante. He oído las afrentas de Moab y los insultos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron a costa de su territorio. Por tanto vivo yo, dice el Eterno Todopoderoso, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará o los tomará, dicen otras versiones, y los heredará. Esto le vendrá por su soberbia, porque se engrandecieron contra él. Terrible será el Eterno contra ellos. Destruirá a todos los dioses de la tierra, es decir, va a ser una limpia de todo ese montón de idolatría que tienen ahora ahí. Y desde su lugar se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Vosotros también, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Todas esas naciones que hemos visto alrededor, dice que espera una horrenda expectación de juicio que Dios va a ejecutar sobre ellas. Y del hecho que todavía estén ahí, es porque todavía ese juicio no ha caído sobre ellas. Cae en el capítulo 14 de Zacarías. Entonces se le hace un llamado. Después de que se da el decreto sobre la nación indeseable, en el versículo 3 de Sofonías se le hace un llamado a los humildes de toda la tierra. ¿Sí? A los humildes de toda la tierra. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra, todos los que están en todo el planeta, que obedecéis sus mandatos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué tipo de humildes? A los que obedecedores de sus mandamientos. ¿Quién es? Sí, pero no todo tipo de adventistas. Son a esos 144,000 adventistas, obedecedores de estos mandatos. Y se les dice, buscad al Señor. A todos estos se les dice, busquen al Señor. Busquen mansedumbre. Quizás seáis protegidos en el día del enojo del Eterno. A estos humildes, a estos mansos, a estos que se les insta que busquen mansedumbre, a estos sí se les hace la promesa que puede ser que sean protegidos ellos en el día del enojo del Eterno. La nación indeseable no se le dice que la va a proteger Dios, pero a estos humildes de la tierra que están en toda la tierra, se les pide que busquen mansedumbre, se les pide que busquen humildad, porque tal vez puedan ser protegidos en el día del enojo del Eterno. ¿Por qué mansedumbre? Porque mansedumbre es uno de los requisitos de Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué tierra?
¿Qué tierra van a heredar ellos? ¿De qué El tierra rey- está haciendo reino énfasis? de Dios. La tierra que Dios le prometió Prometió. a ellos. Entonces se les pide que busquen, que sean ¿qué cosa? Que sean mansos. Por eso se les pide aquí que busquen mansedumbre. Deben adquirir mansedumbre. Entonces, ¿a quiénes Dios instaura en ese territorio? Que Él fulmina y elimina toda escoria, toda suciedad, toda idolatría. ¿A quién el Señor establece? Dice Sofonías 3, 12 al 13. Dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde, que confiará en el nombre del Eterno. El remanente, aquí, ¿quién es ese pueblo manso y humilde? El remanente ¿de quién? De Israel. ¿Quién es el remanente de Israel? Los 144,000. Dice, el remanente de Israel no cometerá ¿qué cosa? Injusticia. Ni dirá ¿qué cosa? Mentira. No hay engaño en sus bocas. Ni en sus bocas se hallará lengua engañosa. Una característica de los 144,000. Serán apacentados y dormirán y no habrá quien lo atemorice. ¿Para qué entonces que Dios prepara ese territorio? Manda una plaga, fulmina a todos los que estaban ahí y bloquea el territorio para que nadie entre con una plaga. ¿Para qué es que Dios limpia el territorio, Para los cielos. pone una plaga para que no entre ningún impío o perverso idólatra, Para los 144,000. para dejar a los 144,000 tomar posesión de ese territorio? Y de ahí, Y entonces, al entrar ahí, ellos reciben el poder del Espíritu Santo. Ahí mismo donde lo recibieron los 120. Y de ahí salen a todas las naciones. Fuerte pregunta. Es su testimonio, que son ellos mismos. Claro. De ahí salen a todas las naciones. Y hermanos, ¿cómo estamos? alucinados. Estos son los misterios del reino de Dios que desconocemos por ser lectores, quizás no lectores, quizás por pasar superficialmente lo que los profetas han dicho, pasar por alto. Sofonías 3, 14, 18 nos sigue hablando de la reunión de este primer grupo, porque ellos son los primicias, son los primeros en llegar. Pero ojo, hermano, no estoy diciendo que ahora mismo ellos van porque no están todavía sellados. No se vayan a confundir. Es hasta que Dios los sella y purifica el territorio. Hasta entonces que Dios los llama. Y ya vamos a ver que tiene Dios muchas razones de por qué Él los llama. Y por qué reserva ese territorio para ellos y para los que van a ser llamados de entre todas las naciones. Entonces mire lo que dice Sofonías 3:14, 3:18 al 20. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo. Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Reuniré a quienes, a los afligidos por estar apartados de las fiestas solemnes. Tuyos son y sufrían por esa humillación. En ese tiempo
yo exterminaré a todos tus opresores, todas esas naciones que estaban oprimiendo a ese territorio, son exterminados. Salvaré a la lisiada y traeré a la descarriada y las pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. En ese tiempo yo os traeré, en ese tiempo os reuniré yo y os pondré por renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando restaure vuestros cautivos ante vuestros propios ojos, dice el Eterno. ¿De qué está hablando Sofonías? De una reunión, de una restauración de todos estos cautivos que fueron traídos de entre todas las naciones. Eso es lo que está diciendo Zacarías. Y entonces ahora tiene más lógica y más sentido lo que dice Isaías 66. Miren, váyanse a Isaías 66. 66, versículo 19. Ahora sí tiene sentido lo que dice Isaías 66, versos 19 hasta el 20. Mire lo que dice la Escritura. Isaías 66, 19 y 20. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los que escaparon de ellos, a los que escaparon del día de la venganza de Dios, a las naciones, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las islas apartadas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria ¿entre quiénes? Entre los gentiles. ¿Y qué hace qué dice el verso 20? Y traerán, ¿a dónde los traerán? A Jerusalén. Al territorio que ha sido purificado por Dios. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor. ¿En qué los traerán? En caballos, en camellos, en carros, en linteras. Dice, en mulos, a mi santo monte de Jerusalén, a la iglesia santa, pura, que está en Jerusalén, que ha sido reunida. Dice el Señor, del modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Eterno. ¿Cómo los traen a estos? Limpios, no sucios, limpios. Obviamente si van y los traen obviamente limpios para un lugar sucio o limpio. 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 Entonces obsérvese que la misión de ellos es publicar la gloria de Dios a los gentiles y a la vez traer a sus hermanos a este lugar limpio que Dios ha purificado por su propia o por su propio poder. Y ahí está. ¿Por qué razón Dios necesita sacarlos de las naciones? A todos los que van a ser salvados. Oye, porque va a haber ahí un juicio guapis. ¿Por qué? A ver, pensemos un poco. ¿Por qué razón Dios le interesa sacarlos de todas las naciones gentiles? A todos los justos gentiles. Primero saca a los 144,000, el remanente de Israel que salen de la iglesia adventista. Pasa un juicio en la iglesia. ¿De acuerdo?
después son mandados ahí son limpiados, ya vamos a ver en el siguiente estudio el proceso de la purificación de ellos y etcétera. Reciben el poder del Espíritu Santo y son enviados a todas las naciones para traer a todos sus hermanos, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Váyanse a Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4. Mire el mensaje del fuerte pregón. Por eso es que el último mensaje es el mensaje del reino. Ahora van a entender bien el mensaje del fuerte pregón, que es el que describe Apocalipsis 18, versículo 4. Si ustedes leen el verso 1, dice lo siguiente, el verso 1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí vemos el mensaje de los 144,000 iluminando toda la tierra con el último mensaje del fuerte pregón. ¿Cuál es el mensaje que ellos traen? ¿Cuál es la advertencia que ellos traen? A todas las naciones, a todo el mundo. Versos 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. ¿Por qué razón se les está invitando a salir de Babilonia? Porque van a ser castigados, ¿no? Porque en Babilonia se están practicando los pecados Sí. de Babilonia. Es decir, están inmundos, están sucios, practicando pecados que Dios no acepta y no pretende salvar a nadie con esos pecados. Entonces se les hace la invitación, se les hace la amonestación: salgan de Babilonia, para que no sigan participando en los pecados. ¿Y para qué más? Y que no reciban Para que no reciban las 7 plagas postreras que vienen. Quiere decir que todos los que estén en Babilonia van a recibir las plagas, porque han estado practicando los pecados de Babilonia. Ahora, ¿cuántas naciones han sido envueltas por Babilonia? Versos 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones. Entonces, la advertencia es: salgan de ella, pueblo mío, para que no sigan practicando los pecados de Babilonia, ¿verdad? Entonces deben de salir para un lugar donde no se está practicando los pecados de Babilonia. Quiere decir de que en ese momento hay un lugar ya en la tierra, ¿verdad? Hay un lugar en la tierra donde los pecados de Babilonia no se están practicando. Porque no habría lógica de decir: salid. Mira, Carmen, sal de las naciones babilónicas para que no practiques más los pecados de Babilonia y te lleve yo para otro lugar donde se están practicando los pecados de Babilonia. No hay lógica en eso. Debo de llevarte y decirte: Carmen, vámonos para el lugar donde no se están practicando los pecados de Babilonia, y que por ende no recibiremos ninguna plaga que van a caer en todas las naciones de Babilonia. Entonces, ¿para qué es que Dios está purificando el territorio y lo está blindando? Y para la gran multitud que va a ser sacada de las naciones de Babilonia, para que puedan ser protegidos en las 7 plagas que vienen. Dios no ha garantizado protección en las naciones gentiles, en las 7 postreras plagas.
Para eso Dios va a establecer un arca de salvación antitípica, donde va a resguardar a su pueblo de toda esa lluvia de plagas que va a caer sobre la tierra. Y donde Dios se ha comprometido que todo el que esté ahí no será tocado por esas plagas, por cuanto no están practicando los pecados de Babilonia. Y por eso se les invita, salgan de ella, pueblo mío, para que no reciban, para que no sean parte de los pecados de Babilonia y no reciban las plagas que van a caer sobre ella. Claro, y yo que pensaba, por ejemplo, uno piensa, en lo poquito que le enseñan a uno, ¿no? Que no, el tema de la gran persecución, que la gente, claro, uno piensa que con eso ya cada uno irá por ahí, ¿sí me entiende? No, dice que todas las naciones, la nación de España, la de los Estados Unidos, la de Alemania, todas las naciones de Europa, todas las naciones del continente americano, todas las naciones árabes, todas las naciones asiáticas, todas han bebido del vino de Babilonia. Todas reciben las 7 plagas. Por lo tanto, el único lugar donde no pueden caer esas plagas es el lugar donde no se está practicando el pecado de Babilonia. Y no se practica porque Dios lo ha purificado con anterioridad. Y lo ha blindado. Y desde ahí Dios pretende proteger a sus hijos fieles. Entonces, ¿cuál va a ser el paso de fe de todos los que salen de las naciones babilónicas? Llegar ahí. Llegar ahí. Ese es el paso de fe. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Va a levantar leyes dominicales. Va a levantar decretos de muerte. Va a quererlos obligar a que se queden en Babilonia para que los masacren las 7 plagas y se terminen perdiendo. Va a impedir a toda costa de que intenten ir a Canaán, es decir, al territorio purificado por Dios. Así como intentó detener a Israel para que se mantuviera en Egipto, de la misma manera intentarán detener a todos los habitantes de la tierra que se quieran salvar para que no vayan ahí. Satanás lo sabe. Y por eso se está preparando. Va a dar un decreto de que no pueden comprar ni vender. ¿Por qué creen que va a dar un decreto que no pueda comprar ni vender? Para someter a la fuerza. Para someter. ¿Cómo ellos podrán trasladarse si no pueden comprar un billete de avión para ir ahí? ¿Cómo ellos pueden trasladarse si no pueden comprar gasolina para moverse? ¿Cómo ellos pueden trasladarse si no pueden comprar comida para moverse? Y entonces, ¿y cómo van a hacer? Porque si meten las leyes. Sí, allí es donde dice que Dios volverá a hacer la misma manifestación que hizo en el Éxodo cuando sacó a Israel de Egipto. Él será su alimento, su pan y su agua. Y por fe ellos podrán avanzar. Los 144,000 harán el papel de Moisés. Así como a través de Moisés Dios manifestó todas las maravillas, a través de ellos Dios les manifiesta todas las maravillas necesarias para poder liberar a este pueblo que está saliendo de toda la ancha y faz de la tierra, para poder ser congregado. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a llegar hoy. Demasiada información puede ensorbecer nuestra mente. Así es de que esto es lo que hemos visto hasta hoy. Mañana, si es que vamos a reunirnos, vamos a entrar en la parte más interesante. Más interesante todavía. Así es de que Dios nos ayude a todos para poder entender el plan de Dios.